Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 28 de ¿qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Jiraiya? Capítulo 28. La primera señal que alguien tuvo de que algo andaba mal fue cuando varios trabajadores de la construcción que trabajaban en las afueras de la ciudad desaparecieron. Se suponía que habían regresado hace varias horas, pero ninguno había regresado del bosque. Se había enviado un grupo de Chunin. El Chunin había vuelto con los trabajadores de puntillas y todo volvió a la normalidad. Nadie había pensado mucho en el incidente. Luego, otras personas comenzaron a desaparecer. La primera persona en desaparecer fue un trabajador de una tienda. Su gerente le pidió que fuera a buscar algo del almacenamiento. Ella había ido a hacer lo que se le pidió, pero nunca regresó. Varias horas más tarde, el gerente había vuelto a buscarla, solo para descubrir que no había rastro de la mujer. Era como si se hubiera desvanecido de la nada. Este no fue un incidente singular. Varias personas en Konoha desaparecieron casi al mismo tiempo, una tras otra. No había señales de que les hubiera pasado nada, ni pistas que pudieran llevar a alguien a determinar dónde habían desaparecido. Para evitar que el pánico creciente se extendiera, el Hokage envió shinobi a cada escena. Fue entonces cuando realmente comenzó el problema. Shocks. Iruka siempre había sido un ninja promedio, nunca había aspirado a convertirse en un Jonin. Gracias a las manchas en su pasado, creía que podría servir mejor a Konoha al enseñar a las generaciones futuras de alborotadores como Naruto Uzumaki y Konohamaru Sarutobi. Es más, el orgullo que sentía al ver a los shinobi que personalmente había enseñado a alcanzar alturas que la mayoría de los ninjas nunca alcanzaron era indescriptible. A pesar de no ser un Jonin, o incluso un Jonin especial, Iruka poseía un sentido innato del peligro. Incluso antes de que comenzaran a ocurrir las desapariciones, se dio cuenta de que algo andaba mal. La escuela estaba libre ese día, así que Iruka estaba trabajando en el departamento de misiones, donde entregó misiones de grado inferior a Jonin con escuadrones Genin. En realidad, fue el primer shinobi que descubrió el problema de las personas desaparecidas cuando varios ciudadanos preocupados llegaron alegando que tal o cual individuo había desaparecido. Iruka-sensei, gritó una voz, haciendo que Iruka mirara hacia arriba. Ah, hola, Sakura, le dijo Iruka a la chica de cabello chicle mientras entraba a la habitación. ¿Necesitas algo? Solo estaba revisando para ver si ha habido algún progreso con los casos de personas desaparecidas, dijo Sakura. El hospital ha sido puesto en alerta máxima porque no sabemos qué está pasando y queremos estar preparados. ¿Ha escuchado algo nuevo? Ninguno, me temo. Nosotros. Problema. Las puertas de la sala de misiones se abrieron de golpe y un joven adolescente entró dando traspiés. Se llevaba una mano al torso. La sangre manchó sus dedos y se expandió por su camisa. Su respiración agitada y el sudor que cubría su piel pálida mostraban cuánto esfuerzo había puesto para venir aquí. Parecía listo para desmayarse. Udon. Dijo Iruka en estado de shock. ¿Estás bien? Udon asintió, aunque parecía que la acción requirió mucho esfuerzo. Sakura se acercó y lo ayudó a ponerse de pie, pasando uno de sus brazos alrededor de su hombro, mientras ponía su propio brazo alrededor de su torso. Estoy bien, pero tienes que ayudar a Konohamaru. Está siendo atacado por un grupo desconocido de ninjas. ¿Qué? Iruka y Sakura gritaron al mismo tiempo. Konoha era uno de los pueblos escondidos más seguros. Esto se debió a la barrera que los alertó sobre cualquier firma de chakra extranjera que no estuviera registrada en el sello que lo controlaba. El sistema había sido creado y actualizado por Naruto Namikaze, y ya los había alertado sobre numerosos espías que intentaban ingresar a Konoha sin ser notados para que alguien se cuele a través de la barrera. Sakura, lleva a Udon al hospital, ordenó Iruka mientras se levantaba de su asiento. Voy a alertar al Hokage de lo que está sucediendo. Derecho. Iruka se alegró cuando Sakura no discutió con él. Después de comprobar para asegurarse de que tenía todo su equipo, Iruka salió corriendo de la habitación y se dirigió a la torre del Hokage. Necesito darme prisa. Shocks. Sakura estaba preocupada. Udon sangraba mucho más de lo que debería tener una persona normal. Si bien no podía ver la herida mientras ayudaba a cargarlo, podía sentir la sangre empapando su camisa. Eso significaba que lo que fuera que había herido a Udon debía haber cortado una de sus venas. Desafortunadamente, debido a la naturaleza delicada cuando se trataba de curar lesiones internas como una vena cortada, no pudo realizar más que primeros auxilios básicos hasta que llegaron al hospital. Espera un poco más, Udon, dijo Sakura. Udon asintió, aunque también podría haber estado entrando y saliendo de la conciencia. Su cabeza se balanceaba hacia arriba y hacia abajo mientras ella medio lo llevaba al hospital. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, ignoró a los pacientes que estaban alrededor y corrió hacia el interior del edificio. Necesito una camilla.
Sakura ordenó al miembro del personal del hospital más cercano, una mujer joven con la que había trabajado en alguna ocasión. La mujer echó un vistazo a Udon, sus ojos se agrandaron y luego salió corriendo. No tardó en llegar una camilla. Sakura colocó a Udon sobre él y la tomó mientras corría por el hospital. Después de haber memorizado el diseño, el número de personal y las habitaciones del hospital que estaban ocupadas actualmente, Sakura pudo no solo encontrar una habitación, sino también robar ayuda para ayudarla a estabilizar a Udon. Sari, necesito que le quites la camisa a Udon y le limpies la herida. Sí, señora. La joven que la ayudó no era una ninja médica como ella, pero era muy hábil en medicina y no era aprensiva. Siempre que Sakura tenía que lidiar con un caso particularmente brutal, conseguiría que esta mujer ayudara en la remota posibilidad de que Shizune no pudiera. Cuando la mujer se dispuso a hacer lo que le había pedido, Sakura corrió hacia el armario. Si bien el ninjutsu médico funcionaba de maravilla para la curación, no existía un jutsu para desinfectar las heridas. Cuando se está en el campo, la desinfección de las heridas normalmente debe ignorarse debido a la falta de suministro. Sin embargo, en el hospital, no había necesidad de ser tan tacaño. Un gorgoteo estrangulado que vino detrás de ella hizo que Sakura se volteara. La sorpresa la atravesó como un jutsu relámpago mientras su mente trataba de comprender lo que estaba viendo. Sari se tambaleó hacia adelante, con las manos en la garganta, que brotó sangre de una herida de corte. La herida era claramente fatal y ella sangraría en segundos. Le envió a Sakura una mirada suplicante. Antes de caer de cara al suelo, Sakura se habría apresurado a ayudarla, pero en ese momento, Udon saltó de la mesa, con un kunai ensangrentado en la mano, y se abalanzó sobre ella. Sakura reaccionó moviéndose hacia la izquierda, evitó la estocada inicial, luego levantó el puño hacia atrás y lo golpeó contra la columna vertebral de Udon por si acaso. Bombeó su chakra en su columna vertebral, interrumpiendo su capacidad para moverse mientras caía al suelo como una marioneta sin titiritero. Sakura corrió hacia Sari. Arrodillándose, puso a la mujer boca arriba. Sari ya había sangrado mucho, sus ojos ciegos estaban mirando al techo. Sin embargo, ella todavía estaba viva, y eso significaba que Sakura podría salvarla. Pasó por un conjunto de sellos de mano, activando su jutsu de curación mientras sus manos brillaban de un verde etéreo. Sakura las colocó sobre la garganta de Sari. No hubo tiempo para limpiar y desinfectar esta herida. Si no hacía algo ahora, la mujer iba a morir. El sudor manaba de su frente mientras se concentraba, concentrando todo su esfuerzo en curar el daño. El kunai había mordido algo más que la garganta de Sari, le había cortado una vena del cuello y le había cortado el esófago. La sangre brotó de los pulmones de Sari, pero Sakura trabajó rápidamente para curar el daño antes de que la mujer pudiera asfixiarse con su propio icor. A continuación, curó las venas dañadas. Cuando terminó, no solo estaba agotada, sino que Sari se había puesto pálida como un fantasma por haber perdido tanta sangre. Paquetes de sangre, murmuró Sakura para sí misma mientras corría hacia el armario por algunos paquetes de sangre. Udon trató de levantarse de nuevo, pero ella le dio un puñetazo en la espalda. El suelo debajo de él se abolló cuando se estrelló contra él. Agarrando un paquete de sangre y un goteo intravenoso, Sakura se acercó a Sari y conectó el intravenoso al paquete de sangre, que colgó de un estante. Una vez que terminó su tarea, Sakura se reclinó y se secó el sudor de la frente. Ahí, suspiró, debería vivir. Ahora, para averiguar qué le pasa no. Sakura miró fijamente a la persona que estaba tendida en el suelo, una persona que ciertamente no era Udon. Su piel era anormalmente blanca. No solo pálido e incluso albino, sino de un blanco tiza que iba más allá de una mera enfermedad de la piel o falta de pigmentación. Es más, tenía muchas mutaciones. Le faltaba la mitad de la cara, simplemente carne abultada. Tenía protuberancias puntiagudas que sobresalían de sus hombros, y su brazo y pierna izquierdos estaban torcidos y apenas parecían extremidades. Independientemente del aspecto de este tipo, estaba claro que esta persona no era Udon. Sin embargo, la firma del chakra de esta persona es exactamente la misma que la de Udon. ¿Eso significa? Sakura sintió que la comprensión la golpeaba como un fuerte puño en el estómago. Si la firma de chakra de esta persona era la misma que la de Udon, entonces significaba que de alguna manera había imitado la firma de Udon, y si esta persona podía imitar las firmas de chakra de Udon, entonces era lógico pensar que él, y tal vez sus aliados, si tenía alguno, también podría imitar las firmas de chakra de otras personas. Esto no estuvo bien. Si había gente corriendo que podía cambiar su apariencia e imitar las firmas de los chakras, eso significaba que Konoha había sido invadida sin que ellos lo supieran. Quién sabía cuántos enemigos estaban corriendo, disfrazados de personas que ella y los demás conocían, en quienes confiaban. Ya podía imaginarse la masacre que sucedería si no hacía algo. Necesito informar a Tsunade-sama sobre esto.
Después de llamar a varios ninjas y ordenarles que llevaran a Noudon a un lugar seguro, Sakura salió corriendo del hospital y se dirigió a la torre del Hokage. Esperaba poder hacerlo antes de que sufrieran más bajas. Shocks. Después de que Sakura le informó a Tsunade sobre cómo alguien había estado personificando a Udon, con la firma del chakra y todo, se envió una alerta a todos los shinobi. Sin embargo, incluso sabiendo que había personas haciéndose pasar por shinobi de Konoha, era poco lo que podían hacer para defenderse. Los imitadores eran prácticamente indistinguibles del original. Su apariencia era la misma, su chakra era el mismo, no había nada diferente para ayudar a otros a identificar quién era y quién no estaba siendo suplantado. Muchos shinobi murieron en los primeros minutos después de haber sido alertados de lo que estaba sucediendo. El caos reinó ya que, en todo Konoha, los shinobi fueron apuñalados por la espalda por personas en las que confiaban, o mejor dicho, por los ninja que se hacían pasar por personas en quienes confiaban. Las cosas solo empeoraron cuando, sin previo aviso, a varios shinobi les crecieron deformidades blancas en sus cuerpos. Las deformidades pronto resultaron ser de esporas, que drenaron a las personas de su chakra. Muchos shinobi fueron asesinados por el drenaje de todo su chakra. Ayuda. ¿Qué son estas cosas? Me siento tan débil. Alguien. Aoba, un jonin de habilidad promedio, trató de ayudar a uno de sus compañeros mientras las esporas crecían en él. Chunin asustado gritó mientras intentaba moverse en vano. Cualesquiera que fueran estas cosas, no solo drenaron a una persona de su chakra, sino que también restringieron su movimiento. Cortarlo no funcionó. Fuera lo que fuera esta cosa, se había endurecido hasta el punto en que los kunais simplemente rebotaban en ella. Aoba, sensei, jadeó la persona a la que estaba tratando de liberar. Ve detrás, tú. Dándose la vuelta, Aoba apenas tuvo un segundo para levantar su kunai en defensa, cuando una criatura de piel blanca lo atacó. Sonido metálico. Sus brazos estaban sacudidos y como un brazo se posó sobre él girando fuera del camino, se movió hacia la guardia de la criatura blanca y la apuñaló en el pecho. No salió sangre, pero la criatura retrocedió cuando resultó herida. No queriendo que se escape, pasó a través de un juego de sellos manuales que terminaron en el sello tigre. Katon. Gokiaki no Jutsu. Una enorme bola de fuego salió volando de su boca. Golpeó a la criatura, que aulló de dolor mientras la quemaban viva. Agitándose, la criatura finalmente cayó al suelo, retorciéndose en una agonía atormentada antes de que finalmente dejara de moverse por completo. Aoba suspiró y se secó el sudor de la frente, sintiendo la forma en que su brazo temblaba al hacerlo. No tenía mucho chakra, así que un jutsu de rango B como ese lo agotaba. Aoba sensei. ¡Cuidado! La advertencia llegó demasiado tarde. El fuego atravesó su espalda como una lanza. Podía sentir que le cortaban la columna vertebral, escuchar el repugnante chapoteo. Como su columna vertebral fue cortada, lo último que vio antes de morir fueron varias criaturas blancas que convergían sobre su camarada. Shocks. Fu no sabía qué estaba pasando. Cuando salió la alerta, Shino le había dicho que permaneciera dentro del recinto del clan Aburame. Dijo que allí estaría más seguro. Si bien quería salir y ayudar, también sabía que hacerlo cuando nadie sabía a lo que se enfrentaban era peligroso. Por lo que sabían, la persona que atacaba a Konoha podría haber sido Akatsuki. Entonces, Fu se había quedado en el complejo de Aburame. Había varias otras personas con ella, guardias, cuyo trabajo era protegerla. Los tres shinobi que la protegían eran Muta, Shikuro y Tatsuma. Ella no sabía mucho sobre ellos. Aburame eran todos individuos estoicos, por lo que no hablaban mucho, y el único con el que había mantenido conversaciones extensas era Shino. Aún así, estaba agradecida por su presencia. Fu no quería admitirlo, pero con todo lo que había pasado y estaba pasando, estaba preocupada. Si sigues caminando así, harás un agujero en la alfombra, dijo Shikuro en voz baja. Estaba leyendo un libro, probablemente uno sobre la crianza de insectos, que periódicamente pasaba las páginas. Lo siento, se disculpó. No hay necesidad de disculparse. Simplemente estoy diciendo que estoy preocupado por ti. Quiero decir, gracias. Los Aburame eran un grupo extraño. Todos eran tan estoicos, y rara vez hablaban, y cuando hablaban, era difícil saber si hablaban en serio o no. A Fu no le importaban sus actitudes, generalmente sin emociones. Estas personas la habían acogido. Aún así, resultaba difícil saber qué estaban pensando. Suiton. Daibaku Suisha.
Ni Fu ni los miembros del clan Aburame tuvieron la oportunidad de hacer nada ya que varias toneladas de agua destruyeron la pared y se estrellaron contra ellos. Fu gritó cuando fue arrastrada por una marea masiva de agua, corriendo la arrastraron por debajo de la superficie del agua. El mundo giraba a su alrededor, todo pasaba borroso. Sintió un dolor agudo en la espalda y soltó un grito antes de que pudiera detenerse. Cuando todo el oxígeno de sus pulmones fue expulsado, su cuerpo instintivamente trató de inhalar más oxígeno, lo que provocó que se ahogara mientras el agua llenaba sus pulmones. Ella debe haberse desmayado. Lo siguiente que vio Fu fue un cielo azul claro. Parpadeó varias veces, tratando de averiguar qué le había sucedido. Tumbada a su izquierda, vio a Shikuro Aburame. Su forma era inerte, estaba muerto. Muta y Tatsuma también estaban allí, estaban tirados a varios metros de distancia, tampoco se movían. Tarareó una voz. Eso no fue tan divertido como pensé que sería. Esperaba que dieran más pelea. Fu tosió varias veces, expulsando agua de sus pulmones. El chakra de Nanabi la ayudó, podía sentirlo rodando dentro de ella, empujando el agua y evaporando lo que no se podía empujar con un jadeo. Sus pulmones estaban libres, lo que le permitió respirar profundamente varias veces. Moverse. Sus ojos se abrieron como platos mientras se alejaba de su posición actual, ni un momento demasiado pronto. Pocos segundos después de que ella se moviera, un objeto grande se estrelló contra el suelo, destrozando la tierra. Fragmentos y fragmentos de roca volaron por todas partes. Fu se puso de pie, cubriendo su cuerpo con sus brazos cubiertos de chakra para proteger sus signos vitales. Cuando el polvo se asentó, Fu bajó los brazos y finalmente pudo ver por primera vez a la persona que la había atacado. Era un shinobi muy alto, no podía ver mucho de él, porque estaba cubierto con una capa negra con nubes rojas, pero se elevaba sobre ella como un gigante colosal. Su piel azul brillaba con una extraña suavidad a la luz, ojos como los de un tiburón la miraban con un brillo depredador. Su ropa crujió cuando agarró el objeto, que se dio cuenta de que era una espada envuelta en vendas. Levantó la espada con facilidad y la puso sobre su hombro. Entonces, ¿eres el Nanabigaki a quien estoy aquí para llevar, eh? No pareces mucho. Fu no sabía si debería sentirse insultada o no, pero sabía que esta persona era un problema. Iden. Rinpungakure no Jutsu. Después de pasar por una serie de sellos manuales y respirar profundamente, Fu exhaló cantidades masivas de polvo fino. El polvo contenía una cualidad luminiscente tan brillante era el polvo que Kisame gritó de sorpresa mientras estaba cegado, lo que le permitió actuar. Rápidamente tiró del chakra de Nanabi. Un aura intensa la envolvió, burbujeando sobre su piel, que se cubrió completamente de energía rojo negruzco que tomó la forma de un insecto. Musikui. Fu cargó contra Kisame, quien todavía parecía estar cegado. Estaba casi sobre su oponente cuando, sin previo aviso, Kisame dejó de tropezar como un ciego y le golpeó la cara con la espada. La agonía explotó cuando su nariz se rompió con un fuerte crujido. Con un grito agudo, Fu fue enviado volando hacia atrás, golpeando el suelo y rodando sobre él como una muñeca de trapo. Su transformación se deslizó cuando el dolor invadió sus sentidos. Tumbada de espaldas, Fu luchó por incorporarse. Es justo como pensaba. Podría ser un Jinchuriki, pero realmente no sabes cómo usar todo ese poder dentro de ti. Kisame sonrió mientras dejaba que su espada descansara sobre su hombro. Nuevamente Fu lo fulminó con la mirada, pero se rió entre dientes. Y ahora es el momento de... ¿Qué diablos están haciendo estos bichos aquí? El avance de Kisame se detuvo cuando docenas, tal vez incluso cientos, de insectos treparon por sus piernas y se aferraron a él. Se agitó, maldiciendo y maldiciendo mientras trataba de luchar contra ellos. Resultó inútil, y pronto hubo una legión de pequeños insectos arrastrándose por toda su piel. ¿Qué diablos? Estas cosas están comiendo mi chakra. ¿De dónde vienen estas malditas cosas? Los golpes de Kisame pronto se volvieron más y más débiles, hasta que, finalmente, colapsó en el suelo y se quedó quieto. Fu se quedó mirando el bulto cubierto de insectos, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Durante este tiempo, Shikuro, Muta y Tatsuma caminaron desde detrás de una línea de árboles mientras su ropa estaba empapada. Ninguno de ellos parecía haber resultado herido. ¿Estás vivo? Fu exclamó con sorpresa y alivio. Shikuro se ajustó las gafas. Por supuesto que estamos vivos. Un ataque de ese nivel no nos mataría. ¿Estás bien, Fu? Sí, dijo Fu. Estoy un poco inestable, pero estaré bien. Me alegra escuchar eso. Ahora, vámonos. Este lugar ya no es seguro. Me temo que no puedo dejarte hacer eso, dijo una voz detrás de ellos. Antes de que alguien pudiera hacer algo, el cuerpo que había estado cubierto de insectos explotó, enviando agua por todas partes. Segundos después, una voz sonó a su alrededor. Suiton. Suikdan no Jutsu.
Un gran tiburón apareció, su piel acuosa reveló su origen como un poderoso jutsu de agua con una longitud que era varias veces más larga que la de un humano y una hilera de dientes afilados. La criatura parecía sacada de una pesadilla. Muto y Tatsuma se apartaron de un salto, pero Shikuro, que había estado ayudando a Fu a ponerse de pie, no tuvo tiempo, empujó a Fu lejos de él, sellando así su destino. Fu observó, horrorizado, cómo las gigantescas mandíbulas del tiburón apretaban al ninja de Aburame. Prácticamente podía oír el sonido de sus huesos aplastados por sus gritos de dolor. No mucho después de eso, el tiburón terminó de morderlo directamente, haciendo que las dos mitades se alejaran violentamente una de la otra. Mientras Fu gritaba al verlo, Muto y Tatsuma atacaron a Kisame. Sin dudarlo, los insectos salieron de sus capas, enjambres enteros de ellos, que se apresuraron a devorar a su enemigo parecido a un tiburón. Kisame sonrió. Suidan no Jutsu. Los insectos no tenían ninguna posibilidad. Cuando el agua brotó de la boca de Kisame en un poderoso torrente, los insectos fueron eliminados, y debido a que habían sido rociados con agua, sus alas se habían vuelto demasiado pesadas para mantenerlos en alto. Todos cayeron al suelo y se quedaron allí. Todavía no. Suiton. Bakususha. Después de amasar más chakra en su estómago, Kisame escupió un gran volumen de agua, que subió y se hinchó como un maremoto masivo. El hombre, parecido a un tiburón, cabalgó sobre la ola. Él estaba sonriendo. Fu no pudo hacer nada mientras el agua se cernía sobre ella ante una técnica tan abrumadora. Su mente se había quedado en blanco. Ella no sabía cómo lidiar con esto. Ella no sabía cómo derrotar a un monstruo como este. A diferencia de ella, Muto y Tatsuma no parecían vacilar. Respondieron rápidamente. Tatsuma agarró a Fu y la cargó sobre su hombro. Él y Muto luego saltaron por encima del agua cuando se estrelló contra el suelo, envolviendo todo en mareas blancas y espumosas. Suiton. Gosoku-zame. Kisame puso sus manos sobre el agua y de sus dedos emergieron 5 tiburones. Cuando Muto y Tatsuma aterrizaron en el agua, los tiburones salieron de su superficie y atacaron. Mientras Tatsuma se apartó del camino, Muto no lo hizo. Desató un enjambre de insectos para atacar a los tiburones, haciéndolos darse un festín con el chakra que mantenía unido el cuerpo del tiburón. Desafortunadamente, no tenía suficientes insectos para atrapar a todos los tiburones. Uno de ellos lo sujetó por la pierna y tiró de él hacia abajo. ¡No! Fu gritó cuando Tatsuma se retiró con ella todavía sobre su hombro. ¡Shocks! Hombre, ¿qué demonios son estas cosas? Kiba gritó mientras varias criaturas blancas intentaban atacarlos. Saltó hacia atrás, luego perforó a varios con un Gatsuga, haciendo que volaran a todas partes. ¿Importa? Shino preguntó retóricamente mientras extendía los brazos. Una horda de insectos salió disparada de sus mangas, envolviendo a varias de las criaturas y drenándolas de su chakra. Los monstruos blancos cayeron, retorciéndose y con espasmos hasta que se quedaron quietos. No respondas a mi pregunta con otra pregunta. Vamos a Kamaru. Arf. Al igual que los demás, el equipo 8 estaba luchando contra la incertidumbre y las nuevas criaturas blancas, de las que no sabían nada. Sin embargo, estaban un poco mejor que muchos otros. Si bien el Byakugan de Hinata no podía distinguir las firmas de chakra, podía decirles lo que estaba sucediendo en una vista de 360 grados a su alrededor, advirtiéndoles de un posible peligro inminente. Gracias a eso, pudieron erradicar a varios shinobi enemigos que se habían disfrazado de shinobi de Konoha. Gatsuga. Saltando en el aire, Kiba y Akamaru giraron como un par de taladros. Chocaron contra la horda blanca, diezmando sus filas, enviando cuerpos volando de izquierda a derecha mientras eran destrozados. Sin embargo, no importa cuántos enemigos destruyeron, más llenaron las filas. Hombre, ¿cuántos de estos tipos hay? ¿Qué son estas cosas de todos modos? ¿Clones dementes? Hinata, que había estado usando su Byakugan al máximo de sus habilidades, empujó su pie izquierdo del suelo para girar en círculo. Chakra emitido por su cuerpo en varios puntos. El chakra finalmente formó una cúpula de energía pura, en la que se estrellaron varios miembros de la horda blanca. Las criaturas blancas fueron arrojadas. Algunos de ellos chocaron contra las paredes, mientras que otros simplemente cayeron por la carretera. Hinata dejó de girar, el polvo llenó el aire a su alrededor. No lo sé, respondió ella, con la respiración entrecortada. Sin embargo, todas estas personas tienen el mismo chakra, así que creo que podrían ser clones. No hay dos personas que puedan tener el mismo chakra, agregó Shino cuando sus insectos regresaron después de consumir todo el chakra de sus enemigos. Entonces, ¿por qué algunos de estos chicos tienen las mismas firmas de chakra que nuestro shinobi? Kiba exigió saber. ¿No estabas escuchando? Shina preguntó retóricamente. Estas personas están imitando las firmas de chakra de nuestro shinobi. Es probable que sea un talento exclusivo de quien quiera que pertenezcan estas copias. Malditos bastardos.
Kiba frunció el ceño. No crean que voy a dejar que ustedes se salgan a la ligera con esto. ¿Me escuchan? Mientras Kiba se lanzaba a la masa de enemigos, Shino suspiró. Idiota, murmuró antes de dar marcha atrás a su camarada. Shocks. En lo profundo de la prisión subterránea de Konoha, Sasuke se sentó contra la pared. Tenía las rodillas pegadas al pecho e ignoró la oscuridad, la frialdad y todo lo demás con su venganza completa. A Sasuke no le quedaba nada, era un cascarón vacío sin propósito. El movimiento llamó su atención, miró hacia arriba cuando una figura apareció dentro de un portal negro. Era un hombre con una extraña máscara en espiral, y vestía la misma capa que Itachi había usado, negra con nubes rojas. Sasuke Uchiha, dijo, y Sasuke sintió como si lo estuvieran disecando cuando un solo ojo rojo lo miró a través del agujero de la máscara. No eres en absoluto lo que esperaba. Es difícil creer que alguien como tú pudiera haber vencido a Itachi. Sasuke no dijo nada, no le importaba lo que pensara esta persona. La figura se rió entre dientes. Veo que no es muy hablador. Eso está bien. No necesito que hables, solo escucha. Y el hombre empezó a hablar. Habló de Itachi y del tercer Hokage, habló de sacrificio, habló de cosas que hicieron que Sasuke prestara atención. Mientras Sasuke escuchaba, la rabia hervía en su corazón. ¿Qué vas a hacer, Sasuke Uchiha?, preguntó el hombre que se hacía llamar Madara. Sasuke cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, sus ojos brillaron con determinación y deseo de venganza. Ese día, Sasuke tomó una decisión, una que lo afectaría más que solo a él. Shocks. Mientras Konoha montaba una defensa contra las extrañas criaturas, Konan fue directamente a la oficina del Hokage. Había visto al enemigo con el que luchaban los shinobi de Konoha. Si bien nunca se había dado cuenta de que los dos lados eran capaces de separarse, sabía quién era esta persona, incluso si le faltaba la mitad de sí mismo. Hokage-sama, dijo mientras corría hacia la puerta sin ceremonia. Varias personas ya estaban en la habitación. Konan no los reconoció a todos, pero conocía al menos a 3. Kakashi Atake, Sakura Haruno y Shizune también estaban dentro de la habitación. Parecía haber una reunión de algún tipo, en la que ella acababa de irrumpir. Konan, gruñó Tsunade cuando todos dejaron de hablar y se volvieron hacia ella. Lo siento por sonar brusco, pero si hay algo que necesita, por favor espere. Estamos en medio de una crisis en este momento. Lo sé. Por eso estoy aquí. Sabiendo que el tiempo era esencial, Konan entró en la habitación y fue directo al grano. Sé quién te está atacando. Es un miembro de Akatsuki, una criatura conocida como Zetsu. Entonces, la criatura blanca que nos ataca se llama Zetsu, dijo Kakashi mientras su ojo Sharingan estaba cubierto. Su ojo visible era más agudo que un Raikiri. Pensé que se suponía que era un hombre que parecía casi una planta. Se supone que debe hacerlo, pero parece que su mitad blanca y su mitad negra de alguna manera se dividieron. No sabía que era posible, pero no hay duda de que las criaturas con las que has estado luchando son Zetsus. ¿Puedes decirnos algo sobre él?, preguntó Tsunade. Puedo decirte que sabes lo que sé, pero no sé cuánta ayuda será, admitió Konan. Zetsu es una criatura extraña. Debería tener un lado claro y oscuro, físicamente hablando, quiero decir. Se supone que un lado de él es negro, mientras que el otro es blanco. Vi algunos de esos Zetsus en el camino hacia aquí. Como si alguien tomara a Zetsu y le arrancara el lado negro. También parece tener varias habilidades que yo no conocía, y la trampa para moscas Venus que Kakashi mencionó que lo rodeaba misteriosamente falta. El ceño de Tsunade se profundizó. Bueno, eso es genial. Así que estamos tratando con una entidad mayormente desconocida. ¿Tiene alguna información que pueda resultar útil? Konan sabía que Tsunade no estaba enojado con ella. Ella entendió eso, pero el tono de voz del Hokage, la dureza que poseía, todavía la hizo estremecerse. Puedo decirte que Zetsu siempre ha trabajado con Tobi, uno de los miembros de Akatsuki. Ella frunció. Sin embargo, Tobi es simplemente un alias. El que se conoce con ese nombre es en realidad Madara Uchiha. Sus palabras enviaron a todos los que habían estado presentes en estado de shock. Un silencio silencioso cayó sobre la multitud. Fue como una onda. Konan prácticamente podía sentir el miedo rodando por ellos. Madara está muerta, dijo Tsunade con firmeza. Tiene que serlo. Mi abuelo lo mató. Konan negó con la cabeza. No sé qué decirte. No sé si el primer Hokage simplemente pensó que había matado a Madara, o si la persona que se hace llamar Madara es un impostor. Solo sé lo que me han dicho. Tobi llama el mismo Madara, y es innegablemente hábil. También tiene el Sharingan. Puedo dar fe de eso, agregó Kakashi. Cuando lo enfrentamos en el bosque, vi su Sharingan. Tsunade interrumpió el susurro asustado que estalló. Supongamos que es Madara Uchiha. ¿Crees que está aquí? Es difícil de decir, admitió Konan. No le gusta pelear a menos que tenga que hacerlo.
En todo caso, diría que deberíamos preocuparnos más sobre cuál es el objetivo de Zetsu para atacar. ¿Su objetivo?, preguntó Sakura. Zetsu nunca ha sido un luchador, explicó Conan. Su talento siempre ha estado en el espionaje. Incluso si tiene extrañas habilidades que no he visto hasta ahora, sigue siendo débil. Un ataque de este nivel no derrotará a Konoha, lo que significa que hay otra razón para que ataque. Todos guardaron silencio. Conan también se volvió introspectiva mientras trataba de deducir el verdadero propósito de Zetsu para estar allí. A decir verdad, no parecía haber muchas razones para que él estuviera allí. Sí, actualmente estaba sembrando el caos, pero ahora que todos sabían qué buscar, derrotarlo sería un asunto bastante simple. Entonces, ¿por qué haría algo como esto? Atacar cuando no había ningún propósito, crear pánico cuando no había razón, a menos que su razón sea causar una distracción. Okage-sama. ¿Dónde está Fu?, preguntó Conan. ¿Fu? Tsunade frunció el ceño. Ella debería estar en los terrenos del clan Aburame. Sus ojos se abrieron cuando comenzó a ladrar órdenes Kakashi. Sakura. Dirígete a los terrenos del clan Aburame y localiza a Fu. Sí, Tsunade-sama. Dijeron los dos a la vez. Iré con ustedes dos, dijo Conan, solo para que Tsunade no estuviera de acuerdo. En realidad, me gustaría que estuvieras aquí. Necesito que me ayudes a coordinar nuestras defensas, ya que conoces mejor a los miembros de Akatsuki. Con el debido respeto, Okage-sama, es poco lo que puedo hacer para ayudar. Aparentemente, Zetsu ha estado ocultando varias habilidades de las que no sé nada. Sin embargo, incluso si mi conocimiento de Zetsu ya no es confiable, mi conocimiento de quien esté trabajando mientras Zetsu nos distrae lo será. Sinceramente, solo había una persona que podría haber estado atacando en este punto. Kisame. Todos los demás estaban muertos, habiendo sido asesinados por Naruto. Tsunade debatió consigo misma por un momento, luego suspiró de mala gana y asintió muy bien. Ve y ayuda a Kakashi y Sakura. Si la persona que va tras Fu es quien creo que es, necesitarán ayuda de todos modos. Estoy a su disposición, Okage-sama. Bueno. Tsunade aplaudió. Muy bien, gente. Hagamos esto. Shocks. Fu y Tatsuma dejaron de correr después de llegar a un área densamente boscosa. Los árboles cubrían casi cada metro cuadrado y los arbustos corrían bajo los pies. Probablemente estaban en uno de los campos de entrenamiento atípicos que rodeaban la circunferencia de Konoha. Al hundirse en el suelo, Fu sintió que todo su cuerpo temblaba de cansancio, miedo y culpa. Lo siento, susurró. Tatsuma, que había estado parado cerca de un árbol y soltando un flujo constante de insectos, se volvió hacia ella. Perdón, ¿por qué? Por lo que pasó. Muto y Shikuro murieron por mi culpa. Llevando sus piernas hasta su pecho, Fu envolvió sus brazos alrededor de ella. Se intentó ignorar la forma en que su cuerpo temblaba. Todo esto es culpa mía. Si nunca hubiera venido a Konoha, esto no habría sucedido. Yo. Los anteojos de Tatsuma brillaban con la poca luz que atravesaba el dosel. Inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras, luego se volvió hacia el árbol y continuó soltando insectos. Nosotros los Aburame nos basamos en la lógica, dijo después de un rato. Un Aburame nunca actuará sobre sus emociones. La mente colmena de nuestros insectos no nos lo permite. Quizás, más que cualquier otro shinobi en Konoha, entendemos lo que significa ser una pequeña parte de un todo mayor. Y al igual que nosotros entendemos eso, también entendemos que pasan cosas en la guerra, cosas que no esperamos, cosas que no queremos. La gente muere. Los seres queridos están perdidos. Como Aburame, sabemos esto y lo aceptamos, por eso honestamente puedo decirles que lo que pasó aquí no es culpa suya. Fu miró en estado de shock. Pero, si nunca hubiera venido a Konoha, entonces Konoha eventualmente habría sido atacada de todos modos, dijo Tatsuma. Si no fuera por Naruto Namikaze, entonces ¿por qué nos habríamos opuesto a la gente que se hacía llamar Akatsuki de todos modos? Esto iba a suceder tarde o temprano. Fue una mala suerte que sucediera mientras estabas aquí. Fu no sabía si Tatsuma estaba tratando de hacerla sentir mejor, o si esos eran sus verdaderos pensamientos debido a que su rostro estaba completamente cubierto y las partes de su rostro que se podían ver no revelaban nada. Nunca supo lo que estaba pensando. Sin embargo, estaba agradecida por sus palabras. «Au, ¿no es este un momento conmovedor?». Una voz burlona sonó a su alrededor. Fu se puso rígido. Mientras Tatsuma dirigía sus insectos hacia un área cercana a su posición, los insectos pululaban por allí, pero fueron destruidos por varias balas de agua grandes que se estrellaron contra ellos.
Un objeto grande, una espada, salió disparado de repente desde detrás de un gran arbusto con poco tiempo para prepararse. Todo lo que Tatsuma pudo hacer fue crear un muro de errores. Hizo poco bien la espada, destrozó a los insectos y se estrelló contra Tatsuma, quien gritó de agonía cuando las vendas se rasgaron y las púas sobresalieron repentinamente del arma. Mientras la sangre corría por su cuerpo, la espada pareció pulgar. Jij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 i. Tatsume trató de sacar la espada, pero en el momento en que tocó el mango, brotaron púas que empalaron sus manos. Tatsuma gritó cuando las protuberancias atravesaron sus palmas y salieron del dorso de sus manos. El ronroneo también se hizo más fuerte. Luego, sin previo aviso, la espada envolvió a Tatsuma y una gran boca apareció en su punta. Fu no pudo hacer nada más que sentarse allí, aterrorizado cuando la espada mordió la cabeza de Tatsuma y luego se comió lentamente el resto de su cuerpo. Se estremeció cuando la sangre salpicó el suelo. Su respiración se volvió tan agitada que podría haber estado hiperventilando. La espada, hinchada por haberse comido a alguien, ronroneó de manera satisfactoria y soltó lo que sonó como un eructo riendo. Kisame se arrodilló y levantó su espada por el mango. ¿Cómo estuvo sameada? ¿Fue bueno comer? Jijijijijijiji. Bien. Me alegra que estés satisfecho. Poniéndose de pie en toda su altura intimidante, Kisame le sonrió a Fu. Creo que ahora es el momento de lidiar con el chorro. Creo que debería cortarle las piernas para que no pueda huir más. Antes de que Kisame pudiera acercarse más a Fu, varios cientos de shuriken hechos de papel cortaron el espeso follaje. Kisame levantó a Sameada, bloqueando sus signos vitales con la gran espada. Varios shuriken todavía penetraban su carne, golpeando sus muslos, brazos y estómago. La sangre corría por las heridas, pero Kisame parecía indiferente. Bueno, ahora, comenzó Kisame con una sonrisa mientras varias personas aterrizaban en el claro. No esperaba volver a verte, Conan. De pie protectoramente ante Fu estaban Conan, Kakashi y Sakura. Shocks. Naruto se secó el sudor de la frente mientras miraba el sol de la tarde. Era mediodía. El sol de arriba caía sobre él y los demás mientras trabajaban a su alrededor. Konoha y Yuki Ninja buscaban sobrevivientes. No habían encontrado muchos, lo que se esperaba considerando la cantidad de daño que se había hecho en este lugar, pero habían encontrado algunos sobrevivientes. Naruto. La voz de Yujito lo alertó de su presencia. Se habían separado hace un tiempo para cubrir más terreno. Mientras Naruto estaba preocupado por ella, Koyuki se quedaba al lado de la mujer en caso de que tuviera una recaída. Naruto se volvió hacia ella y vio que se veía sorprendentemente feliz por alguna razón. No podía haber muchas razones, y rápidamente dedujo que habían encontrado a otro sobreviviente corriendo a su lado, tratando de seguir el ritmo de la mujer más atlética. Estaba Koyuki. La reina parecía a punto de colapsar. En cualquier otra ocasión, Naruto se habría reído entre dientes. Yujito, dijo mientras la mujer en cuestión se acercaba y lo agarraba del brazo. Naruto. Encontramos un sobreviviente. Es Samui. Al recordar a la joven con el busto anormalmente grande, Naruto permitió que Yujito lo arrastrara con ella. Viajaron sobre escombros, caminaron alrededor de estructuras masivas que se habían derrumbado y corrieron sobre pilares que alguna vez fueron altísimos que habían sido destruidos por el poder del Rinnegan, llegando finalmente a una sección periférica de la aldea. No había tanta destrucción tan lejos. El ataque Rinnegan que destruyó a Kumo se había localizado en un solo punto. Sin embargo, había varios edificios que habían sido diezmados, destruidos y arruinados entre la pila de escombros. Yujito lo arrastró hasta donde Samui estaba siendo ayudado por varios ninjas médicos. Su piel estaba estropeada con cortes y moretones, y Naruto pudo ver sangre saliendo de su boca, lo que lo llevó a creer que tenía una hemorragia interna. Mientras el médico ninja le cortaba la camisa y revisaba si tenía huesos rotos u órganos rotos, Naruto notó el lento ascenso y descenso de su pecho. Samui. Yujito dijo mientras se arrodillaba junto a la mujer. El ninja médico ignoró su presencia y continuó trabajando. Samui, soy yo. Es Yujito. Samui no respondió. Naruto miró a Koyuki, quien lo notó y volvió la cabeza, adorándolo con una sonrisa triste. Naruto envolvió un brazo alrededor de Yujito, acercándola para consuelo. Ella no se resistió a él. Su cuerpo se estremeció contra el de él, lo que hizo que se inclinara hacia adelante y le besara la frente. No te preocupes, Yujito. Samui estará bien una vez que reciba atención médica. Lo sé. Yujito se giró en su brazo y enterró su cabeza en su rostro. Gracias. Naruto no sabía por qué ella le estaba agradeciendo. No había hecho nada por lo que agradecerle. De nada, dijo. De todos modos, a veces, simplemente estar allí era suficiente para ganar el agradecimiento de alguien. Shocks. Suiton. Suikdan no Jutsu. Suiton. Suikdan no Jutsu.
Dos grandes tiburones estallaron en existencia, sus formas idénticamente acuosas chocaron y lanzaron líquido por todas partes en un rocío brumoso. Conan, que se paró varios metros mientras Kakashi y Kisame chocaban, parpadeó casualmente ante la increíble demostración de destreza que el ninja copia estaba manejando. Sé del Sharingan de Itachi, pero esta es la primera vez que lo veo usado de cerca. Realmente es un dojutsu temible. Manejas bien el Sharingan para alguien que no es un Uchiha, felicitó Kisame mientras agarraba a Sameada por la empuñadura y lo balanceaba hacia adelante. Gracias. Kakashi saltó hacia atrás, evitando el ataque. Lanzó varios shuriken, que se desviaron de Kisame, quien siguió corriendo, hasta que Kakashi tiró de los cables en sus manos y enredó al ninja Kiri desaparecido. Viniendo de alguien que estaba asociado con Itachi, es un gran cumplido. Chidori. Los relámpagos viajaron a lo largo de los cables, chispeando y crepitando. Kisame gruñó, sus músculos se tensaron mientras se liberaba de los cables y saltaba hacia atrás sonriendo ampliamente, colocó a Sameada en su espalda y pasó por más sellos manuales. Suiton. Daikdan no Jutsu. Las serpentinas de agua se juntaron rápidamente y formaron un enorme tiburón que era casi 10 veces más grande que el anterior. Empujando sus manos hacia adelante, Kisame envió el tiburón hacia Kakashi, quien ya había completado sus propios sellos de mano y realizó sin problemas el mismo jutsu, negando así el ataque. Al ver su oportunidad, Conan lanzó varios shuriken de papel a Kisame, quien los vio venir y los envió con Sameada. Sin embargo, esos shuriken no eran normales, y en el momento en que se encontraron con su espada, todos explotaron de manera espectacular. Kisame salió de la explosión, su piel ennegrecida pero no realmente quemada. Tenía una sonrisa maníaca mientras corría hacia ella. Casi me había olvidado de ti, Conan. Trató de destrozarla con Sameada, pero Conan ya se había elevado al cielo. Alas hechas de papel la llevaron adelante. El viento silbaba en su oído y agitaba su cabello antes de viajar demasiado alto. Arrojó varias bombas de papel a Kisame, quien saltó hacia atrás cuando explotaron, destrozando el suelo. Raikiri. El sonido de un fuerte chirrido procedió a la aparición de Kakashi. Un rayo cubrió su mano mientras se lanzaba hacia adelante, colocando la guardia de Kisame y hundiendo su puño cubierto de rayos en el pecho del hombre tiburón, solo para que Kisame estallara en el agua y esa agua atrapara a Kakashi dentro de una cúpula. Kakashi luego estalló en humo y un tronco tomó su lugar, revelando que había usado la técnica de reemplazo. Karawimi. Jeje, esto es muy divertido, dijo Kisame mientras él y Kakashi reaparecían a varios metros el uno del otro. Pasó por una serie de sellos manuales. Hagamos esto aún más divertido. Suiton. Daibakusuisha. El agua salió de la boca de Kisame en grandes cantidades. El agua se elevó sobre todo, aplastando olas que se ciernen sobre el bosque de Konoha como montañas imponentes. Conan conocía esta técnica, y sabía que Kakashi no podría escapar de algo con este tipo de efecto de área amplia. Descendiendo, voló directamente hacia Kakashi y lo agarró justo cuando las olas amenazaban con aplastarlo. Uom. Las olas se estrellaron contra el suelo. Varios árboles fueron aplastados debajo del agua, astillándose en miles de pedazos antes de ser arrastrados por la marea. Gracias por la ayuda, dijo Kakashi. De nada. Abajo, Kisame, que ahora estaba de pie sobre las olas aplastantes, tejió más sellos de mano sabiendo que lo que sea que había planeado no podía ser bueno. Conan se apresuró a ascender aún más si pudiera moverse fuera del alcance de sus técnicas. Suir Sameodori no Jutsu. Oh no. Conan sintió pánico cuando una cúpula de agua la envolvió a ella y a Kakashi. La enorme cúpula se expandió rápidamente. Se sintió atrapada dentro de la cúpula. No solo ya no podía respirar, sino que debido a que sus alas estaban hechas de papel, rápidamente se empaparon y se rompieron. ¿Qué hago ahora? Esta no fue una buena situación. Todos sus jutsu estaban basados en papel, pero el papel era inútil a menos que se preparara de antemano como la técnica que había conseguido Madara. Esta técnica, que fue controlada por Kisame, la dejó indefensa. Kakashi tocó su hombro, atrayendo su atención y señalando algo. Conan miró hacia donde él había señalado y sintió que su preocupación aumentaba. Kisame corría hacia ellos, y su apariencia era muy diferente de lo que recordaba. Su piel azul había adquirido una palidez grisácea. Grandes aletas cubrían la parte posterior de sus brazos y sus manos estaban palmeadas y con garras. Las branquias corrían a lo largo de su trapecio. Su cabeza ya no tenía la forma de un humano, sino que era larga y elegante, casi como un tiburón real. Una cola larga sobresalía de su coxis. Sameada no se encontraba por ninguna parte. Está fusionado con Sameada. Eso no es bueno. Nos tiene en completa desventaja.
Kisame acortó la distancia a ella y Kakashi nadaron fuera del camino, pero su cola chocó contra Kakashi, quien debió haber considerado una amenaza mayor. Afortunadamente, Kakashi todavía parecía capaz de usar jutsu. Se reemplazó a sí mismo con otro tronco. Mirando a su actual compañero, señaló a Kakashi, luego al otro lado de la prisión de agua. Kakashi debe haber entendido lo que ella quería. Él asintió con la cabeza, se separaron y viajaron en direcciones opuestas. Después de un momento de vacilación, Kisame persiguió a Kakashi. La técnica de la prisión de agua que estaba usando Kisame tenía una flagrante debilidad. Una vez que la técnica fue activada, alteró su posición para reflejar la dirección de los movimientos de su usuario. En este caso, Kisame, si bien esto fue genial para batallas 1 contra 1, no fue tan bueno cuando había 2 o más oponentes. Kisame solo podía seguir a una persona, lo que significaba que si ella y Kakashi se separaban, sería más fácil para uno de ellos escapar. Después de eso, podrían romper la técnica desde fuera. Los pulmones de Conan ardieron mientras nadaba hacia el borde de la técnica. Ella ya había estado dentro de esa prisión de agua, por lo que debieron haber sido 60 segundos, y se estaba quedando sin oxígeno. Su visión se estaba volviendo borrosa, sus brazos se sentían como pesados por el plomo y sus piernas se estaban cansando. Solo un poco más. Con un jadeo de sorpresa, Conan salió de la prisión de agua, aterrizó en el suelo, doblando sus rodillas para absorber el impacto. Levántese, se dio la vuelta para ver la cúpula de agua. Realmente fue algo enorme. No sabía qué tan grande era, pero a juzgar por su observación, diría que tenía alrededor de 1 kilómetro de circunferencia al menos. ¿Cómo destruyó una técnica como esa? Conan-san. Sakura la llamó. Conan se dio la vuelta para ver a la chica de cabello rosa saltando de un árbol. Sakura. ¿Dónde está Fu? Ella está con Tsunade-sama y Shizune-san, dijo Sakura, resoplando. ¿Cuál es esa técnica? ¿Y dónde está Kakashi? Kakashi-san actualmente está luchando contra Kisame dentro de esa técnica. Conan se volvió hacia la cúpula de agua. Necesitamos encontrar alguna forma de destruir esta cúpula, sin embargo, no tengo el poder necesario para tal esfuerzo. Ella podría haber sido capaz de destruir la técnica si hubiera usado un montón de bombas de papel, pero no había garantía de que funcionara. Si bien las bombas creaban una fuerza increíble, especialmente cuando se usaban junto con varios cientos de otras bombas, el chakra de Kisame mantenía el agua unida. Además, instalar suficientes bombas de papel para demoler esa técnica llevaría tiempo. No tuvieron tanto tiempo. Entonces, necesitas destruir esa prisión de agua de alguna manera, murmuró Sakura, su expresión pensativa. ¿Crees que puedes volarme sobre la cúpula? Conan no sabía si podría funcionaría su papel o estaba demasiado húmedo. Girando la cabeza, canalizó su chakra y formó un par de alas de papel en su espalda. Agitarlos experimentalmente produjo resultados decentes. Sus alas estaban mojadas, pero parecían estar funcionando. Debería poder hacerlo, anunció, agarrando a Sakura y despegando en el aire. Sus alas se sentían pesadas y el peso adicional de Sakura no ayudó en nada. Conan canalizó más chakra hacia sus alas, endureciéndolas aún más, permitiéndole ascender más alto. No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran flotando sobre la gran cúpula de agua. Conan pudo ver a Kakashi luchando con Kisame. Hasta ahora, el ninja copia logró mantenerse con vida a través del uso judicial de su Sharingan, pero tenía que quedarse sin aliento. Podía ver que sus movimientos se estaban volviendo lentos. ¿Qué hago ahora? Conan le preguntó a Sakura. Suéltame. ¿Qué? Dije que me sueltes. Suéltame y yo me encargo del resto. Conan no sabía lo que Sakura tenía en mente. Debe haber estado loca por pensar en un plan como este. Sin embargo, no era como si tuvieran otros planes. Conan soltó a Sakura, quien cayó en picado hacia la esfera de agua como una roca. La chica de cabello rosado echó hacia atrás su puño. ¿De verdad estaba planeando golpear esta cosa? Shanaro. Ella lo estaba. Aparentemente Conan solo pudo parpadear mientras Sakura gritaba un extraño grito de batalla y golpeaba con el puño la cúpula de agua. Esperaba que la joven simplemente se hundiera en el agua. Lo que sucedió a continuación la sorprendió. Comenzando desde el punto de impacto y extendiéndose por toda la prisión, hubo una gran onda. La cúpula pronto comenzó a ondular. Entonces, sin previo aviso, todo explotó. El agua volaba por todas partes. Conan cerró los ojos cuando fue golpeada en la cara con suficiente agua para ahogar a un dragón. Sus alas, completamente empapadas, no pudieron permanecer cohesionadas y se rompieron mientras caía. Canalizó chakra a sus piernas y pies, suavizando la caída para no romperse las piernas.
Mirando a su alrededor, vio a Sakura parada en el suelo, su puño todavía extendido en posición de puñetazo. Kisame y Kakashi también estaban allí. El ninja de Akatsuki parecía completamente asombrado al ver su técnica destruida, y su cara de tiburón se había transformado en una expresión de asombro. Por otro lado, Kakashi parecía bastante orgulloso. Ese fue un buen golpe, Sakura, la felicitó. Gracias, Kakashi-sensei, dijo Sakura con un suspiro cansado. Ella destruyó una de las técnicas más poderosas de Kisame con un solo golpe, pensó Konan en estado de shock. En verdad, la generación más joven de Shinobi era bastante temible. No esperaba eso, murmuró Kisame. Eres bastante fuerte, señorita. No pensé que tuvieras tanto poder. Yo, fui entrenado por, la propia Tsunade-sama. Sakura jadeó. Debe haber agotado la mayor parte de su chakra. No me subestimes. Debidamente anotado. Konan, Kakashi y Sakura rodearon a Kisame, quien no parecía molesto en absoluto. De hecho, tenía una sonrisa bastante amplia, lo que hacía que su apariencia actual de tiburón fuera aún más aterradora. A pesar de esto, Konan confiaba en que podrían vencerlo. Su mejor técnica acababa de ser destruida, y ahora eran 3 contra 1. Incluso para alguien con las monstruosas reservas de Kisame, esta sería una batalla muy reñida. Kisame, dijo una voz cuando una criatura negra apareció del suelo. Zetsu. Konan se sorprendió al ver a Zetsu sin su mitad blanca, pero si la mitad blanca, de hecho, se había dividido como apareció, entonces tenía sentido que la mitad negra también estuviera sola. ¿Qué quieres, Zetsu? ¿No ves que estoy ocupado? Puedo ver que, sin embargo, ya no hay necesidad de luchar más. Ya hemos logrado nuestro objetivo. TCH, entonces ya nos vamos, ¿verdad? Kisame parecía molesto pero resignado. Bueno, está bien. Me he divertido mucho, así que supongo que podemos salir. Dices eso como si simplemente te dejáramos ir, dijo Kakashi. Sin embargo, no era el Kakashi frente a Kisame, sino el que estaba directamente detrás de él, Raikiri. Kakashi hundió su mano cubierta de rayos en la espalda de Kisame, pero en lugar de sangre saliendo de la herida, era agua. El Kisame que había matado se dispersó en un charco, que Konan dedujo provenía de los restos de la prisión de agua. No te preocupes, Copy Ninja. Terminaremos esta batalla más tarde. La voz de Kisame hizo eco a su alrededor. Espero que lo estés esperando tanto como yo. El silencio reinó en el claro por un momento. Entonces Kakashi suspiró, rompiendo el silencio mientras colocaba su diadema sobre su ojo Sharingan. Parece que esta batalla terminó en empate, dijo Konan. Tuvo la sensación de que Kakashi había estado esperando eliminar a Kisame. No es que no pudiera entender por qué. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Sakura. Regresaremos a Konoha y los ayudaremos a alejar al Zetsus blanco. Comenzaron a moverse debido a que Kakashi había usado mucho chakra. No viajaron tan rápido como podrían haberlo hecho. El drenaje de sus reservas debe haber sido fenomenal. Los Zetsus blancos probablemente ya se han retirado, dijo Konan. Zetsu le dijo a Kisame que habían completado su objetivo. Me pregunto qué quiso decir con eso, preguntó Sakura. Ni Konan ni Kakashi le respondieron. Querían saber lo mismo. Shocks. Cuando Konan, Kakashi y Sakura regresaron de luchar contra Kisame, fue para descubrir que la batalla ya había llegado a su fin. Lo que estaba pasando ahora era simplemente una limpieza. La batalla no había causado muchos daños colaterales. La mayoría de los edificios todavía estaban completamente intactos, algunos incluso estaban impecables. Lo que tenía que hacer el shinobi de Konoha no era ayudar con las reparaciones, sino localizar los cadáveres de los ninjas y civiles que habían sido personificados por los Zetsus blancos. Desafortunadamente, hubo muchos de ellos. Konan estaba en la oficina del Hokage con Tsunade y varios otros. Había decidido prestar ayuda, ofreciendo al Hokage toda la experiencia que pudiera. No fue mucho. Zetsu aparentemente tenía más poderes y habilidades de las que ella o Nagato habían sido conscientes, lo que significaba que Akatsuki estaba aún más dividido de lo que había asumido. Se estaba volviendo claro para ella ahora que ella y Nagato habían sido simplemente herramientas para Madara. Aunque no sabía cuál era su propósito final, entendió que probablemente no era el objetivo al que aspiraban Nagato. Esta situación se ha vuelto aún más difícil de comprender. Varias personas entraron a la oficina, ninjas que habían estado ayudando con la limpieza. Konan no los reconoció, pero eso no fue sorprendente. Dijo Tsunade mientras mantenía sus dedos entrelazados frente a ella, como para intentar protegerse de más malas noticias. Hemos localizado los cuerpos de más de 2000 civiles y 1500 shinobi, aunque los números parecen estar aumentando. Teniendo en cuenta que hubo un total de 5000 civiles que desaparecieron, es muy probable que vamos a tener más de 8000 bajas. Veo.
Conan se preguntó si la mirada de dolor que tenía Tsunade se reflejaba en su propio rostro. Lo que sucedió fue horrible, y había muy poco que pudieran hacer para recuperarse en este momento, especialmente después del incidente de Kumogakure. Se preguntó, casi distraídamente, si este desastre habría ocurrido si Naruto hubiera estado presente. No creo que hubiera mucho que él pudiera haber hecho. Naruto era un excelente luchador, pero no tenía capacidades de sensor, aunque su modo sabio podría haber sido capaz de distinguir las firmas de los chakras, pero sin tener ninguna capacidad sensorial propia, no estaba segura de si eso habría funcionado. Por favor, manténgame informado de cómo va la búsqueda, dijo Tsunade después de varios largos momentos de silencio. Sí, Hokage-sama. Cuando el hombre salió de la habitación, Tsunade golpeó la mesa con el puño. Maldita sea. Ese Akatsuki realmente nos tomó por tontos esta vez. Conan sintió que la culpa la golpeaba como un jutsu de tierra en el estómago. Una vez había sido miembro de Akatsuki. Lo siento, se disculpó. Tsunade gruñó mientras arreglaba su escritorio. No es tu culpa. Este tipo de situación hubiera sorprendido a cualquiera, dijo, aunque Conan sintió que Tsunade, de hecho, la estaba culpando por lo que sucedió. Podría haber sido su propia conciencia culpable jugándole una mala pasada, pero podría haber jurado que la voz de Tsunade la estaba incriminando, como si dijera, realmente es tu culpa. Deberías haber sido más proactivo. Si hay algo que pueda hacer para ayudar. No te preocupes. Me aseguraré de avisarte. Ahora mismo, sin embargo, todo lo que estamos haciendo es contar el número de bajas. Conan no dijo nada tocando el kunai en su bolsillo. Deseaba más que nunca que Naruto nunca se hubiera ido para esa misión a Kumo. Incluso si lo que sucedió aquí fuera inevitable, se habría sentido mejor si él hubiera estado con ella. Hokage-sama. Un ninja de Konoha entró corriendo por la puerta, jadeando por respirar. Parecía que había atravesado todo Konoha para llegar aquí. ¿Cuál es el problema ahora? Tsunade preguntó con el ceño fruncido. ¿Es Sasuke Uchiha, señora? Jadeó el shinobi. Falta en su celda. Shocks. En total, habían encontrado 2.365 supervivientes. Teniendo en cuenta que Kumogakure había tenido una vez una población de alrededor de 100.000, 2,365 no era tan grande, pero cuando Naruto tomó en consideración la cantidad de destrucción, probablemente tuvieron suerte de encontrar incluso esa cantidad. Kumo no acababa de ser destruido, había sido aniquilado. La misma cadena montañosa sobre la que se había construido había desaparecido. El hecho de que hubiera sobrevivientes fue un milagro. Se habían visto obligados a cavar profundamente debajo de los escombros de la cordillera para localizar a alguien. Naruto había hecho un uso generoso de sus clones de sombra para ayudar en esta tarea. Si bien algunos supervivientes habían estado cerca de la superficie y se los había encontrado fácilmente, había otros tantos que habían sido enterrados bajo toneladas de rocas y tierra. La montaña se había derrumbado de tal manera que había creado bolsas de espacio donde la gente no había sido aplastada. Bajo su dirección, Konoha había construido una base temporal estacionada a las afueras de la aldea. Habían construido varias carpas para que durmieran los ciudadanos. También había carpas médicas para el ninja médico, que había estado trabajando todo el día atendiendo a los heridos. Naruto se sintió casi fuera de lugar. Quería hacer más por la gente de aquí, pero no había nada más que pudiera hacer. No era un ninja médico. Casi lo único para lo que era bueno en momentos como estos era el trabajo manual. Caminando entre las carpas, Naruto continuó moviéndose hacia atrás, hasta que llegó a una carpa específica. Apartó la solapa y entró. Como todas las carpas, esta estaba vacía. Contenía solo un pequeño catre que descansaba en un lado de la habitación. Ya había 3 personas adentro. Yujito, Koyuki y Samui. De los 3, solo 2 estaban conscientes. ¿Cómo está Samui?, preguntó Naruto mientras caminaba hacia ellos. Todavía está inconsciente, dijo Yujito en voz baja, sin levantar la vista de la otra rubia. Naruto se dio cuenta de que estaba pasando sus manos por el cabello de Samui. Aunque me han dicho que se despertará pronto. Eso es bueno. Naruto miró a Koyuki, quien llamó su atención y negó con la cabeza. Suspiró, se acercó a Yujito y le puso una mano en el hombro. ¿Te sientes culpable por lo que pasó aquí? Yujito no respondió al principio y no la apresuró. Dejó que ella se tomara el tiempo para formular una respuesta, sabiendo que sus sentimientos en ese momento debían haber sido contradictorios y mezclados con autodesprecio. Sé, en mi cabeza, que no podría haber hecho nada aunque hubiera estado aquí, dijo. Al fin lo entiendo, pero al mismo tiempo. Tu corazón te está diciendo que deberías haber estado aquí y haber hecho algo, terminó Naruto cuando Yujito se apagó. No dijo nada, pero su silencio fue más revelador que cualquier palabra que pudiera haber dicho.
Sentándose a su lado, colocó una mano sobre su mano libre. No dijo nada, no había nada que pudiera decir para hacerla sentir mejor. Él podría haberle dicho que no era su culpa, que no podía haber hecho nada, pero eso no habría cambiado cómo se sentía. Yujito sabía que ella no era responsable. Sin embargo, a veces, solo porque alguien sabía eso en su cabeza, eso no significaba que la culpa, el sentimiento de ser responsable, desaparecería. NNNGGG. Un gemido hizo que los tres volvieran la cabeza. Samui se movió lentamente, sus ojos se abrieron, revelando un iris azul turbio. Parpadeó varias veces más. La mujer miró a su alrededor, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera escaneando sus alrededores, antes de aterrizar en Yujito. Yujito. Samui, susurró Yujito, su voz llena de emoción. Las lágrimas le picaron en los ojos. Estoy tan contento, que estés bien. Yo estaba, cuando me enteré de lo que le pasó a Kumo, Kumo. Samui susurró. ¿Qué le pasó a Kumo? Yujito abrió la boca, luego la cerró con la misma rapidez. Lo intentó de nuevo, solo para obtener los mismos resultados. Samui, afortunadamente, pareció darse cuenta de lo que estaba tratando de decir. Debería haber sabido que esto pasaría. ¿El Raikage sigue vivo? Yujito no dijo nada. Veo. Samui cerró los ojos por un momento, su rostro tenía una expresión que hizo que Naruto se sintiera incómodo. Se sentía como si estuviera vislumbrando algo que ella no debería haber visto. Naruto podía sentir que Samui estaba a punto de perder el control. Yujito también parecía contener sus lágrimas. Miró a Koyuki, buscando silenciosamente su consejo. Inclinó la cabeza hacia la puerta y luego se señaló a sí misma. Naruto captó la indirecta. Yujito, dijo, inclinándose para hablarle suavemente al oído. Yuki y yo saldremos a ver cómo les va a los otros supervivientes. ¿Estarán bien ustedes dos solos? Yujito volvió la cabeza. Ella le dedicó una sonrisa acuosa antes de inclinarse para besarlo en la mejilla. Estaremos bien. Gracias. La abrazó con una última sonrisa que esperaba que fuera tranquilizadora. Naruto tomó a Koyuki de la mano y la llevó afuera. Varios segundos después de que la solapa se cerró detrás de él, el sonido de desesperados lamentos gemelos resonó desde el otro lado. Colocó un sello silenciador sobre la tienda. Lo que sea que sucedió allí no era asunto de nadie más que de Yujito y Samui. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Caminaron a través de la serie de tiendas de campaña, viendo cómo Konoha y Yuki Ninja atravesaban la pequeña área haciendo todo lo posible para aligerar la carga de supervivientes de Kumo. Varios los saludaron o se inclinaron ante ellos al pasar. Se podía ver una fila de personas a varios metros de distancia. Los refugiados de Kumo, que estaban conscientes a pesar de que llevaban platos de comida, cortesía de los chefs de Koyuki, sus expresiones permanecieron abatidas. ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas desplazadas? Koyuki le preguntó a Naruto. Agradeció la oportunidad de hablar. No estoy seguro todavía, admitió Naruto. Ciertamente no podemos hacer nada, lo que significa que tendremos que ver si hay naciones dispuestas a acogerlos. No me importaría dejarlos venir a Konoha, pero tendré que aclarar eso con el Hokage. Especialmente porque hay tanta gente. Si fuera solo 1, 2 o incluso 100, no habría habido ningún problema con reubicarlos en Konoha. Sin embargo, con 2,365 sobrevivientes, eso era demasiado para considerar la reubicación, sin decidir otros factores que vendrían con un aumento de población tan grande. En primer lugar, estaría la cuestión de la vivienda. Con tantos refugiados, necesitarían encontrar un lugar para que todos se quedaran. Esto se sumaba a cosas como provisiones y varios otros problemas, entre los que destacaba que todos se sometieran a un psicoanálisis para ver que alguien pudiera estar sufriendo de trastorno de estrés postraumático u otras enfermedades mentales. Debido al trauma y el estrés había mucho más que considerar que simplemente deberíamos o no deberíamos. La Tierra de la Nieve podrá acoger a algunos de los refugiados, dijo Koyuki. Ahora que tenemos los generadores de calor, no nos faltan suministros. Recientemente, incluso hemos avanzado en el estudio de la agricultura y tenemos un excedente de alimentos, en particular arroz. Hablaré con mis asesores para ver cómo muchos podemos tomar sin poner a prueba nuestros recursos. Y veré acerca de preguntarle a Tsunade-sama si podemos permitirle descansar para instalarnos en Konoha, dijo Naruto. Se detuvieron a varios metros fuera del campamento. Se volvió hacia Koyuki y deslizó sus brazos alrededor de su cintura, acercándola a cambio. Ella le rodeó el cuello con los brazos sosteniéndola así. Naruto disfrutó de la forma en que se sentía en sus brazos. Lo único que lamentaba era que ella estuviera usando tanta ropa que no podía sentir la ligera curvatura de su cintura. Gracias por hacer esto, dijo, presentándole una suave sonrisa. Koyuki negó con la cabeza. Sabes que estoy más que feliz de ayudar. Lo que pasó aquí es una tragedia, pero sería aún más trágico si aquellos de nosotros en posiciones de ayudar no hiciéramos nada.
Hablado como un verdadero daimyo. Naruto se inclinó mientras Koyuki inclinaba la cabeza hacia arriba y se ponía de puntillas cerrando lentamente los ojos. Lo último que vio Naruto fue a Koyuki haciendo lo mismo. Naruto Taicho. Sonó una voz, provocando que él y Koyuki se separaran como si estuvieran parados junto a una bomba de papel. ¿Qué pasa, Izumo? Preguntó Naruto, ocultando su ceño. Acabamos de recibir una carta de Konoha. Está dirigida a ti, dijo Izumo, mostrando una carta. Naruto frunció el ceño, tomó la carta y abrió el broche que la mantenía cerrada. Al leer el contenido, sintió una repentina sensación de agotamiento brotar dentro de él. ¿Qué pasa? Preguntó Koyuki. En respuesta, le entregó el pergamino a Koyuki. Técnicamente, era una violación del protocolo revelar algo que era solo para sus ojos, pero como todos lo sabrían pronto, no vio el problema. Koyuki leyó el pergamino y jadeó. Parece que Konoha tuvo algunos problemas mientras estábamos fuera. Naruto lucía una sonrisa triste. Shocks. Se habían reunido. Pain miró a las personas que habían acudido a su pedido. Vio las cintas para la cabeza de numerosas aldeas shinobi. Takigakure, Getsugakure, Oshigakure, Ishigakure, Shimogakure y muchos otros. Todos lo miraban, esperando que les informara por qué había pedido esta reunión. Se paró en el balcón de su cuartel general en Amegakure. La lluvia no fue mala ese día. Lo había detenido para esta reunión, aunque eso no significaba que no estuviera atento. Sus ojos vieron más de lo que cualquiera de los presentes podría haber esperado. Desde la fundación de las aldeas ocultas, 5 aldeas en particular se han mantenido en la cima. Comenzó Pain, Konoha, Kumo, Kiri, y Waizuna. Estas 5 aldeas, que han sido conocidas como las 5 aldeas escondidas más importantes, no solo se han situado en la cima, sino que han pisoteado las aldeas más pequeñas, como la tuya, bajo los pies. Pain hizo una pausa, escuchando la forma en que murmuraba el shinobi debajo de él. Estaban descontentos. Eso era bueno. Durante décadas, las aldeas ocultas menores han sido pisoteadas por las guerras libradas por las 5 grandes naciones. Hemos sufrido más bajas que nadie, no porque participamos en sus guerras, sino porque estorbamos. La gente ha sido asesinada, atrapada en el fuego cruzado entre las indiferentes aldeas shinobi que hablan de paz pero hacen la guerra. Los murmullos de descontento aumentaron. Podía verlo en sus rostros, la ira por su situación, su rabia contra las 5 grandes naciones. Convertiría esa rabia en una hoguera de odio, y luego forjaría ese odio en una espada, que empuñaría contra las 5 grandes naciones. Sin embargo, el tiempo de las 5 grandes naciones está llegando a su fin. Hace menos de una semana, destruí Kumogakure no Sato. Su proclamación no fue recibida con silencio, sino con más susurros. Sin duda ya lo sabían. Si un hombre puede destruir una sola aldea oculta, ¿qué podría hacer un ejército? Si una persona puede derrotar a una de las naciones más poderosas de la historia, ¿qué podríamos hacer si todas las aldeas menores fueran proscritas juntas? Pudo ver la forma en que respondieron a sus palabras. Algunos asentían con la cabeza, otros parecían contemplativos, todavía no a bordo pero dispuestos a escuchar. Eso estuvo bien. Al final de esta noche, todas estas personas se unirían a él o morirían. Shocks. Shibuki nunca podría haber imaginado que sucedería algo así. A diferencia de los demás, que habían sido arrastrados por la euforía que habían causado las palabras de Pain, él estaba lo suficientemente tranquilo para entender que este hombre solo decía verdades a medias. Era cierto que las 5 grandes naciones solían librar la guerra. También era cierto que las naciones y pueblos menores a veces se veían atrapados en estas guerras. Sin embargo, así como había 2 caras en cada moneda, también había otra cara en esta historia. Mientras las grandes naciones hacían la guerra, también ayudaron a las aldeas más pequeñas, llegando incluso a arriesgarse por la seguridad de aquellos con los que estaban aliados. La alianza de Takigakure con Konoha fue un excelente ejemplo de esto. A pesar de haber enviado una vez a un asesino después de su primer Hokage, Konoha había ayudado a su aldea muchas veces en el pasado, especialmente recientemente. Por supuesto, los demás no estaban interesados en escuchar esta verdad, solo les importaba lo que esto significaba para ellos: prestigio, poder. Muchas naciones más pequeñas querían el poder que ejercían las 5 grandes naciones. Cuando Pain terminó su discurso, pidiendo a los reunidos que se unieran a él en su cruzada justa para aplastar a las 5 grandes naciones, todos los presentes, todos excepto Shibuki, gritaron con entusiasmo: necesito advertir a Konoha sobre esto.
Después del discurso de Pain, Shibuki viajó a su hotel, que era donde se alojaban todos los shinobi extranjeros. Los había ignorado mientras hablaban en tonos de emoción silenciosa. Todas estas personas eran tontas. Una persona como Pain claramente no se preocupaba por las otras naciones, cualesquiera que fueran sus planes, cualquiera que fuera su objetivo. Shibuki tenía claro que solo estaba usando naciones menores para sus propios fines. Al entrar en su habitación, Shibuki empacó rápidamente todas sus pertenencias. Los dos ninjas que había traído con él estaban vigilantes a su lado. ¿Nos vamos tan pronto?, preguntó Ir. Era un hombre alto y uno de los Jonin más fuertes de su aldea. Shibuki también le confió su vida. ¿No despertaría sospechas que nos vayamos tan temprano? Podría, admitió Shibuki, pero si no nos vamos ahora e informamos a Konoha sobre lo que está sucediendo, entonces es posible que nunca tengamos otra oportunidad. Sin embargo, ¿deberíamos realmente informar a Konoha sobre esto?, preguntó el otro Jonin que había traído. ¿No sería mejor si no les informamos? Shibuki hizo una pausa lentamente, se volvió hacia Kegon, cuyo rostro permanecía impresionantemente en blanco. No se enojó, pero consideró las palabras de Kegon por lo que eran. ¿Qué crees que pasaría si fuéramos a la guerra con las 5 grandes naciones? ¿Te refieres a las 4 grandes naciones?, señaló Kegon. Kumogakure ha sido destruido. Nuestros espías lo han confirmado. Muy bien. ¿Qué pasaría si fuéramos a la guerra contra las 4 naciones restantes? Kegon se tomó varios minutos para considerar la pregunta. Me imagino que muchos de nosotros terminaríamos siendo destruidos en la pelea. Además, sería aún peor para nosotros, porque nuestro Jinchuriki está bajo la custodia protectora de Konoha, quien actualmente tiene poderosos shinobi como Tsunade Senju y Naruto Namikaze. Así es. Nuestra posición es insostenible. Incluso si estuviera de acuerdo con Pain, lo cual no es así, nuestra aldea sufriría mucho. Además, este hombre que se hace llamar Pain es miembro de Akatsuki. Akatsuki no solo atacó nuestra aldea para intentar y secuestraron a Zu, pero también habían reclutado a Kakazu, el ninja desaparecido más vilipendiado de nuestra aldea. Kegon y Ir se pusieron rígidos ante el nombre. Kakazu era uno de los mayores fracasos de su aldea, un shinobi que había prometido mucho pero fue exiliado después de no poder matar al primero Kage. Mucha gente de su aldea odiaba a Kakazu por su fracaso, pero Shibuki sabía que era su propio fracaso lo que había resultado en la traición de Kakazu. Ninguno de sus Jonin discutió con él después de eso. Después de empacar todo, Shibuki y sus 2 Jonin esperaron hasta el anochecer para irse. Salieron al amparo de la oscuridad y lentamente se abrieron paso a través de Amegakure. Grandes estructuras de acero se elevaban sobre ellos por todos lados, lo que hizo poco para bloquear la lluvia que ahora caía sobre ellos. El brillo apagado del acero frío combinado con el cielo sombrío le dio a Shibuki un mal presentimiento, pero lo ignoró y siguió adelante. Cuando llegaron a la mitad del camino, el sentido de peligro de Shibuki, que había estado pinchando en el fondo de su mente, de repente se volvió loco. Él, Kegon y Ir saltaron hacia atrás cuando algo se estrelló contra el suelo ante ellos. Un gruñido de dolor lo hizo girar la cabeza hacia Ir. Sus ojos se abrieron cuando vio a su shinobi ser empalado por una barra de metal desde atrás. No solo eso, sino que Kegon yacía en el suelo, inmóvil, y tenía a alguien de pie junto a él, sosteniendo algo tenue y etéreo en la mano. Las 2 figuras tenían los mismos ojos Rinnegan que tenía Pain. Maldita sea, ¿quiénes son estos dos? Shibuki comenzó a hacer sellos manuales para uno de sus jutsu característicos. Desafortunadamente, nunca podría lanzar su técnica. Lo último que escuchó fueron las palabras Banso Tenin. Lo último que vio fue la pared que se apresuraba a encontrarse con su rostro. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.